Pero bueno, ya tenemos al siguiente podcast, listo. Sí, y saltamos a un tema también Claro, totalmente diferente. Totalmente diferente, saltamos de una cosa para la otra, muy que loco. Es un podcast musical. Exacto, sí, de una intensidad ahora a la rumba, específica de una época, de la sociedad que me encanta además. Obvio. Hola Roberto, bienvenido a Podcastival. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por contar con este proyecto y sobre todo agradecer el esfuerzo y el cariño que estáis poniendo durante tantas horas. Ay, Roberto. Gracias. Mira, gracias, de verdad lo necesitábamos. Necesitábamos unas palabras de aliento. Se agradece. Os envío un café virtual. Eso. Exacto, me gusta. ¿Qué es Bienvenidos a los 90? Cuéntanos. Es el nombre de tu podcast. Bueno, es un espacio musical donde hablamos de una década muy importante para una generación, la de los 40, 30 y pico, que los vivimos, tuvimos la suerte de vivirlo en primera persona. Es un programa que nació en una emisora de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, que se llama Radio Utopía, y que ha mutado a formato podcast, bueno, pues con todas las herramientas que ahora nos ofrece la plataforma iVoox. Uh-huh. ¿Y por qué los 90? ¿Qué tiene de especial? Bueno, generacionalmente fue la última década importante para la música, donde pasaron cosas, donde culturalmente se cambiaron cosas y creo que fue la más potente por muchas cosas, ¿no? Por muchos motivos, porque todavía existía un formato físico importante que podíamos disfrutar, todavía existía unas compañías discográficas que aportaban una cantidad de dinero en campañas de publicidad, en campañas de marketing, en campañas de televisión. Y fue la última gran generación, la última gran década que se pudo dedicar a esto de la música plenamente. O sea, yo creo que a partir de los 90 pasaron cosas, hay grandes bandas, pero como que el sector musical se vio afectado, ¿no?, con la llegada de Internet. Uh-huh. A ver, para nosotros también es una época muy interesante. Ay, sí, me encanta. El cine, la música, hay muchas cosas de los 90 que es como... Sí, no, yo creo que todo. Y además lo cool es que ahorita como que la moda también está volviendo de los 90. Sí. Entonces es algo que nos tiene muy, de verdad, muy emocionados. O sea, de tu podcast nos gusta mucho. Uh-huh. Pero algo interesante es que tú estás haciendo... que la gente diría, no, bueno, la música y el podcast, bueno, más o menos lo mismo, te lo pones y lo escuchas. Pero ¿qué crees que diferencia un podcast de música en cuanto a la elaboración y el guión, en cuanto a la gestión del podcast como tal? Bueno, yo creo que tocamos temas muy personales, ¿no? Cuando hablamos de música, hablamos de algo que la gente conoce muy bien y que la gente estudia muy bien durante muchos años, sí. Y es posible que hablemos de tu canción favorita. Entonces, tu canción favorita es casi tan importante como tu comida favorita, ¿no? O incluso más importante que eso. O sea, es algo que vivimos con mucha pasión, la música. Entonces, cuando elaboramos un guión, cuando trabajamos en un programa, tenemos que ser conscientes de la cantidad de gente que lo va a escuchar y de la cantidad de gente que puede que no esté de acuerdo o puede que no conecte contigo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos a la hora de expresar y a la hora de poner las cosas, sobre todo lo más cerca de la verdad posible, para que el oyente entienda que por qué se creó esa canción, por qué se creó ese disco, por qué ese grupo es tan maravilloso. Y pregunta así importante que creo que hay que hacer, sí, pero complicada quizás de contestar. ¿Crees que hay un monopolio de la radiofórmula en España? Bueno, lo que creo es que faltan muchos programas de autor. Y con esto quiero decir que hay emisoras que todos conocemos que ponen un tipo de música muy comercial y muy accesible, que está muy bien porque muchos hemos aprendido de eso y luego hemos pasado a otras cosas. Pero creo que en la actualidad, como en los años 90, lo que hay es una emisora que trabaja por hacer un tipo de radio diferente, que en este caso es Radio 3, y el resto de emisoras lo que ofrecen
es como esa radio fórmula que vosotras decís, que está muy bien para unas generaciones que se inician en la música, que de repente escuchan canciones muy pegadizas, pero que si por lo que sea en tu cabeza quiere ir un poquito más allá, seguramente esas emisoras se queden cortas, ¿no? Entonces, bueno, juegan su papel para ir en el coche 10 minutillos, 15, pues está bien, pero si realmente quieres entender cómo funciona todo mejor, ahora mismo los podcasts o en la FM, yo creo que Radio 3 es el ejemplo perfecto. Y porque el podcast, tu podcast, quiero decir, llevas desde el 2012, ¿no? ¿Algo así? Exacto. Cumplimos ahora mismo 10 años y estoy muy contento de poder celebrarlo con vosotras. ¡Wow! Sí, sí. Ay, bueno, felicidades. Estamos celebrando aquí el aniversario de los 10 años de Bienvenido a los 90. ¡Qué guay, Roberto, de verdad! Sí, estoy muy feliz. Sí, tío. Qué chulo. ¿Y cómo lo has logrado? Sostener un podcast durante tanto tiempo. Bueno, yo creo que hay 3 pasos fundamentales, ¿no? El primero es tener una hoja de ruta muy clara cuando inicias un proyecto como este podcast. Saber qué es lo que quieres, de qué es lo que quieres hablar, saber los materiales que tienes, si no estás formado, formarte lo mejor posible y sobre todo eso te va a evitar muchos problemas en el futuro, ¿no? Si sabes de lo que quieres hablar, de la forma que quieres hablar, del contenido que quieres hablar, va a ser mucho más rápido que llegues a tus objetivos. La segunda es crear una comunidad cercana al podcast, que es muy importante. Intentar que el oyente no solo sea un oyente, sino que participe, que se acerque, que sea casi su programa, tanto como lo es el tuyo, ¿no? Y lo tercero y hiper importante, Bienvenido a los 90 cumple 10 años y iVoox creo que ha cumplido 12. Desde el primer día, estar en esta plataforma para mí ha sido muy importante porque nos hemos visto crecer casi de tú a tú, ¿no? Entonces, ellos han evolucionado de una forma muy positiva y creo que por eso yo siempre he estado en esta plataforma. Nunca me he ido de iVoox, siempre he estado además defendiendo su forma de gestionar las cosas, su forma de trabajar, las herramientas que nos han dado y yo estoy súper contento. Siempre se pueden mejorar cosas, pero creo que esas 3 cositas es lo que hace que Bienvenido a los 90 lleve ya 10 años. Absolutamente. Pero durante este tiempo, ¿qué es lo que más te ha gustado de hacer este proyecto? ¿Qué es lo que más te disfrutas? Disfruto redescubriendo la década de los 90 porque muchas veces lo que yo recuerdo cuando escuchaba música en aquella década, ahora lo vuelvo a revisitar y es diferente porque tengo muchos más datos, tengo mucha más experiencia en la vida. Claro. Y descubro discos que antes las escuchaba de una forma o no me gustaban y ahora de repente entiendo y comprendo. Y también me encanta la comunidad. Es que para mí ha sido un descubrimiento poder contactar con tanta gente que a lo mejor te planteabas ir a un concierto antes y ibas tú con tu pareja o con tus amigos y ahora de repente te juntas con un grupo de 10, 15 personas y es fabuloso. Total. Y tú, en la gestión de tu día a día del podcast, o sea, porque al final tienes 10 años, pero uno no deja de crecer, ¿no? Entonces, ¿qué crees que te haría falta en tu día a día para como catapultar el podcast? Aún más. Pues lo que me haría falta es quitarme mi jornada laboral de 8 horas, claro. Poder dedicarme en exclusiva, ¿no? Que es un objetivo que me he puesto recientemente. De hecho, si entráis en mis redes sociales, veis un porcentaje de lo cerca o lo lejos que estoy de poder dedicarme exclusivamente a Bienvenido a los 90, que es la meta. Okay. Por supuesto, es muy difícil porque al final la publicidad es la que hay y los números de este programa todavía no son los de un programa de misterio o un programa que tiene una marca o una empresa detrás, pero estamos trabajando en ello. Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento para ver si alguien
patrocina sí. contrata a Roberto Martínez, claro. Porque la verdad es que el programa vale mucho la pena. Sí. Así que, pero Roberto, ¿qué otras actividades haces paralelas al podcast que estén fuera de ellas? Porque, por ejemplo, justo me viene a la cabeza, en Venezuela hay una fiesta que se llama Cuando los 90 atacan, ¿no? Y es una fiesta que se hace solo con música de los 90. ¿Qué actividades haces tú fuera de Bienvenidos a los 90 para tu comunidad? Pues mira, hacemos un montón de cosas y me gusta que me hagas esta pregunta porque no la tenía en la cabeza y la verdad es que durante estos 10 años hemos hecho desde discos, homenajes, hemos hecho fiestas de presentación, hemos hecho, mira, esta misma noche, por ejemplo, estoy en Madrid haciendo una sesión de DJ por el 10º aniversario de Delia Records, que es una tienda que tenemos aquí en Madrid, una tienda de música que todavía existe, o sea, es increíble. Y hacemos pues de todo tipo, imagínate. O sea, de hecho, os puedo adelantar algo y es que estamos haciendo un pequeño documental sobre los 10 años de Bienvenido a los 90, pero también es un homenaje a la radio musical. Wow. Estará visible después de verano, entiendo. Estamos trabajando en ello ahora mismo. Y todo esto se logra gracias a la participación de la comunidad de Bienvenido a los 90, que como sabéis ahora, gracias a iVoox, pueden aportar una cantidad que ellos quieran y yo lo que he hecho ha sido coger todo este dinero, invertirlo en este documental que creo que va a ser muy bonito. Va a estar súper interesante. Oye, pero una cosa, ¿qué errores crees que cometiste por desconocimiento cuando empezabas, si te acuerdas? Pues cuando empecé, imagino que cometí el error más estúpido, que es perder un poco el respeto al oyente, ¿no? En ese sentido. O sea, cuando te planteas hacer un programa, siempre piensas, ¿no?, que lo estás haciendo lo mejor posible y ahora cuando lo escuchas, con el paso de los años, dices, jo, los primeros 200 programas los eliminaba, ¿no? Del tirón. Y entonces creo que es muy importante que el que se inicie o la persona que se inicie en el mundo del podcast, desde el inicio tenga claro que debe dar lo máximo posible. Y cuando digo lo máximo es, por supuesto, hasta donde llegues, ¿no? Pero siempre siendo consciente que vas a mejorar y que dentro de 5 años tu trabajo te va a parecer raro, ¿no? O por lo menos diferente de cómo lo estás haciendo ahora. Y luego, lo que sí he visto es que tenemos una especie de responsabilidad cuando ya llegamos a cierto nivel de oyentes y nuestra comunidad crece respecto a otros podcasts, ¿no? O a otros compañeros que se dedican a ello. Yo siempre intento traer a mi mundo gente que está empezando, que de repente necesitan ese pequeño empujón y a mí me gusta mucho. Lo que pasa que de todo esto también aprendes que mucha gente se acerca por un poco del interés, ¿no? Que de repente está cerca de ti, participa y luego desaparece. Entonces también eso hay que tenerlo muy, muy claro cuando decides hacer este tipo de cosas. Total. Bueno, para finalizar, 3 recomendaciones a los nuevos podcasters. Yo sé que ya nos dijiste errores, pero 3 recomendaciones así rápidas, como que mira, si quieres hacer un podcast, haz esto, para las nuevas generaciones de podcast. Eso. Pues yo creo que los primeros minutos son fundamentales y ahora con las estadísticas de iVoox vemos que los primeros minutos del programa determinan si la gente va a seguir escuchando o no. Entonces, diferénciate lo máximo posible en esos 3, 5, 10 primeros minutos porque ahí vas a vender prácticamente el resto de contenido. Disfruta sin importar los números, no te vuelvas loco con las estadísticas, con las descargas, porque eso es un trabajo que llega poco a poco y sobre todo si no tienes ninguna marca ni ningún patrocinio así fuerte. Y si tienes la oportunidad, dedícate a lo que te apasiona. O sea, realmente, si vas a iniciarte en este mundo, primero busca lo que te apasiona, porque eso es lo que te va a hacer continuar, ¿no? Y lo que va a ser la gasolina que necesitas para llegar a buen puerto. Totalmente. Tenemos una pregunta. Una pregunta. Sí, vamos. Aquí. Canción favorita de los 90. Toma.
¿Solo una? Cayó por sorpresa. La canción, sí. Venga, pues me voy a quedar con Smell Like Teen Spirit de Nirvana. ¡Hombre! When they Tenemos el Sí, yo creo fondo. que total. Yo creo que además es una buena, es como esa canción resume una época muy importante. Porque además creo que todos los que crecieron, o sea, yo nací en el 89, o sea, yo soy más 2000, pero la gente que vivió la época de los 90 como tal, así, ¿no? Que se disfrutaron. Yo Nirvana lo conocí ya grande, ¿no? Ya Kurt Cobain ya no estaba, ¿no? Pero la gente que lo vivió es como apasionadísima por los 90. Es impresionante y me encanta. O sea, creo que no hay otra generación o sea, creo que son los más fans, son los de los 90. Sí, yo... Es una canción palanca que ayudó a cambiar el mundo. Sí, total. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí. De verdad, felicidades por esos 10 años haciendo un podcast. Ojalá que sean muchos más. Pero que ya puedas tener un gran aparato importante económico. A ver. Roberto, recalcamos el hecho de que necesitamos dinero. Básicamente. Exacto. Necesitamos pagar facturas y os quiero agradecer. Pagar las facturas. Creativos ya somos. Exacto. Ideas ya tenemos. Ahora solo falta ejecutarlas, pero muchísimas gracias. Gracias a vosotras por el cariño, por el gesto y por la cantidad de trabajo que habéis puesto en este proyecto, de verdad. Os mando, las mejores energías, ¿vale? Qué majo, Roberto. Gracias. Muchísimas gracias. Y nada, que tengas un buen día y vamos hablando. Suerte con la fiesta de hoy, además. ¿Estáis invitadas? Bueno, ya haremos algo cuando estemos por la misma ciudad. Claro. Exacto. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Chao. Hasta luego. Chao.